En las tranquilas calles de Maplewood, un suburbio a las afueras de Chicago, la vida transcurría con una apacible monotonía. Las casas con sus jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidas ocasionalmente por un parque o una calle sin salida. Era el tipo de lugar donde todos creían conocer los asuntos de sus vecinos, aunque la realidad a menudo fuera muy diferente. En el número 42 de Sycamore Lane, Patricia Holloway, una mujer de 38 años, observaba distraídamente por la ventana de su cocina mientras removía su café matutino. Su mirada se detuvo en la casa de los Johnson, justo en el momento en que Kyle, el hijo de 22 años, salía apresurado hacia su viejo Chevy para dirigirse a sus clases de verano en la universidad comunitaria local. Patricia soltó un suspiro, apretando con sus dedos cuidadosamente manicurados la taza caliente. Aunque estaba lejos de ser vieja, últimamente sentía el peso de los años con más intensidad. Su marido, Richard, un abogado corporativo, rara vez estaba en casa, debido a su exigente trabajo en la ciudad. Sus dos hijos adolescentes, absortos en sus propias vidas, apenas notaban su presencia. Patricia se sentía cada vez más sola y frustrada en su espaciosa casa. Mientras veía desaparecer el coche de Kyle en la esquina, Patricia recordó su encuentro casual en el supermercado la semana anterior. Ella estaba intentando alcanzar una caja de cereales en el estante más alto, cuando Kyle apareció, tomándola con facilidad y ofreciéndosela con una sonrisa encantadora. Sus manos se rozaron y Patricia sintió una descarga eléctrica que no había experimentado en años. «Gracias, Kyle», había murmurado, consciente del rubor que subía por sus mejillas. «No hay de qué, señora Holloway», respondió él con un guiño antes de alejarse, dejando a Patricia sin aliento y confundida por su propia reacción. Desde ese día, Patricia se sorprendía pensando en Kyle cada vez con más frecuencia. Sabía que estaba mal. Él apenas era mayor que su propio hijo, pero no podía evitar la emoción que sentía cada vez que lo veía. Lo que Patricia no sabía era que su inocente atracción estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la pacífica fachada de Maplewood y dejarían a la comunidad conmocionada durante años. A medida que los días de verano se hacían más largos y calurosos, Patricia empezó a pasar más tiempo fuera de casa, siempre pendiente de la casa de los Johnson. Comenzó a dar paseos por la tarde, calculando cuidadosamente para coincidir con el regreso de Kyle de sus clases. Sus conversaciones, al principio meros intercambios corteses, se fueron haciendo más largas y personales. Kyle, por su parte, parecía disfrutar de la atención de la atractiva mujer mayor. Se apoyaba en su coche, contándole a Patricia historias de sus aventuras universitarias, sus ojos azules brillando con picardía. Patricia absorbía cada palabra, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años. Fue en una de esas tardes, con el zumbido de las cigarras de fondo y el sol poniente tiñendo el cielo de naranja y rosa, cuando todo cambió. Patricia acababa de doblar la esquina de Sycamore Lane cuando vio a Kyle entrando en su camino de acceso. Él la saludó con la mano y ella aceleró el paso, su corazón latiendo con anticipación. «Hola, señora H», la llamó Kyle, usando el apodo que le había puesto. «Hermosa tarde, ¿verdad?». Patricia asintió, sintiendo de repente que se le trababa la lengua. Observó cómo Kyle se estiraba, su camiseta subiéndose ligeramente para revelar un atisbo de su abdomen tonificado. Tragando saliva, logró encontrar su voz. «Ciertamente lo es. ¿Cómo fueron tus clases hoy?». Kyle se encogió de hombros, pasándose una mano por su pelo rubio despeinado. «Lo de siempre. Oye, estaba pensando en tomar un café en ese nuevo lugar del centro. ¿Te gustaría acompañarme?». Patricia dudó por un momento. Sabía que debía decir que no, que esto estaba cruzando una línea, pero las palabras que salieron de su boca la sorprendieron incluso a ella misma. «Me encantaría».
Mientras se dirigían a la cafetería en el coche de Kyle, con las ventanillas bajadas y la radio a todo volumen, Patricia sintió una emoción que no había experimentado en décadas. Rieron y hablaron, y por un momento olvidó la diferencia de edad, sus responsabilidades, todo excepto el aquí y ahora. La cafetería estaba tranquila cuando llegaron, con solo unos pocos clientes dispersos en las mesas. Kyle insistió en pagar y encontraron un rincón apartado para sentarse. Mientras bebían sus cafés, la conversación fluía con facilidad, tocando temas desde los sueños de Kyle de convertirse en cineasta hasta las aspiraciones abandonadas de Patricia de escribir una novela. «Deberías hacerlo», dijo Kyle con sinceridad, inclinándose hacia adelante. «Nunca es tarde para seguir tus sueños». Patricia sonrió con nostalgia. «Quizás en otra vida. Ahora tengo responsabilidades». La mano de Kyle encontró la suya sobre la mesa, su tacto enviando chispas por todo su cuerpo. «¿Quién dice que no puedes tener ambas cosas?» Cuando sus miradas se encontraron, Patricia sintió una oleada de deseo tan fuerte que casi le cortó la respiración. Sabía que debía retirar su mano, inventar una excusa para irse, pero no podía romper la conexión. Fue en ese momento cuando la detective Sarah Chen entró en la cafetería, sus ojos agudos captando la escena frente a ella. No conocía a Patricia ni a Kyle, no tenía forma de saber la importancia de lo que estaba presenciando, pero años más tarde recordaría este momento y se preguntaría si las cosas podrían haber sido diferentes si de alguna manera hubiera intervenido. Sin embargo, Sarah simplemente pidió su café y se fue, completamente ajena a la trayectoria mortal que acababa de ponerse en marcha en ese tranquilo rincón de la cafetería. El viaje de regreso a casa estuvo cargado de una tensión no expresada. La mente de Patricia daba vueltas, dividida entre la culpa y la emoción. Cuando Kyle se detuvo frente a su casa, se volvió hacia ella con una sonrisa suave. «Lo pasé muy bien, señora H», dijo, con voz baja e íntima. Patricia asintió, con la boca seca. «Yo también, Kyle, gracias». Hubo una pausa, cargada de posibilidades. Entonces, casi a cámara lenta, Kyle se inclinó hacia ella. Patricia sabía que debía detenerlo, pero en lugar de eso, se encontró a sí misma acercándose a él. Sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez tierno y apasionado, encendiendo un fuego que Patricia creía extinguido hace mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Los ojos de Kyle estaban oscuros de deseo, y Patricia sintió una emoción de poder al saber que había provocado esa reacción en él. «No deberíamos haber hecho eso», susurró, aunque cada fibra de su ser gritaba por más. Kyle le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, su toque persistente. «Tal vez no, pero no me arrepiento». Mientras Patricia veía a Kyle alejarse en su coche, supo que todo había cambiado. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Lo que no se daba cuenta era de hasta dónde llegarían las cosas, o el terrible precio que finalmente se pagaría por este momento de debilidad. Durante las siguientes semanas, la relación entre Patricia y Kyle se intensificó. Comenzaron a reunirse en secreto, robando momentos cuando podían. Patricia vivía para estos encuentros, la monotonía de su vida diaria desvaneciéndose en el fondo, mientras se centraba en la emoción de su romance prohibido. Richard, el marido de Patricia, permanecía ajeno a todo. Sus largas horas en la oficina y frecuentes viajes de negocios, proporcionando amplias oportunidades para que el affair floreciera. Los hijos de Patricia, absortos en sus propios dramas adolescentes, apenas notaron el cambio en el comportamiento de su madre. Fue en una sofocante tarde de agosto cuando las cosas tomaron un giro oscuro. Patricia estaba sola en casa, con el silencio roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Oyó el familiar rugido del coche de Kyle deteniéndose fuera
y sintió que su corazón se aceleraba con anticipación, pero al abrir la puerta no se encontró con la habitual sonrisa despreocupada de Kyle, sino con una expresión de pánico. «Señora H», jadeó, con el rostro pálido. «Creo que he hecho algo terrible». Patricia lo hizo entrar rápidamente, cerrando la puerta tras ellos. «Kyle, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?» Kyle caminaba de un lado a otro de la sala de estar, pasándose las manos por el pelo. «Es mi padre. Tuvimos una pelea. Él se enteró de lo nuestro». Patricia sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué quieres decir con que se enteró?» «Nos vio aquel día en la cafetería», explicó Kyle, con la voz temblorosa. «Nos ha estado vigilando desde entonces. Hoy me enfrentó. Dijo que iba a contárselo a tu marido, a todos». Patricia se desplomó en el sofá, su mente dando vueltas. «¡Oh, Dios! Kyle, ¿qué vamos a hacer?» Kyle dejó de caminar y se volvió hacia ella con una intensidad que la hizo estremecer. «Me he encargado de ellos, señora H. No le contará nada a nadie». Mientras las implicaciones de las palabras de Kyle se hundían en su mente, Patricia sintió una oleada de náuseas. «Kyle», susurró, «¿qué has hecho?» Los ojos del joven estaban salvajes, una mezcla de miedo y algo más oscuro que Patricia no podía identificar. «No fue mi intención», dijo, con la voz quebrada. «Estábamos discutiendo y él me empujó. Yo le empujé de vuelta y él se cayó. Se golpeó la cabeza con la mesa de café. Había tanta sangre». Patricia lo miró horrorizada, su mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. «¿Está?» Kyle asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Está muerto, señora H. He matado a mi padre». El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire entre ellos, pesado y sofocante. La mente de Patricia corría, tratando de encontrar una salida a esta pesadilla, pero en el fondo sabía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. «Tenemos que llamar a la policía», dijo finalmente, alcanzando su teléfono con manos temblorosas. Kyle se abalanzó hacia adelante, agarrando su muñeca. «No, no podemos. Sabrán que fue por nosotros, por lo que hemos estado haciendo. Ambos iremos a la cárcel». Patricia miró a los ojos suplicantes de Kyle, viendo el miedo y la desesperación en ellos. Pensó en su familia, en el escándalo que los envolvería si la verdad salía a la luz. En ese momento, tomó una decisión que la perseguiría el resto de su vida. «De acuerdo», dijo suavemente. «No llamaremos a la policía, pero tenemos que pensar bien en esto. Necesitamos un plan». Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera, proyectando largas sombras sobre los impecables céspedes de Maplewood, Patricia y Kyle se acurrucaron juntos en la sala de estar, ideando un plan para encubrir un asesinato. Ninguno de los dos podría haber imaginado cuán rápidamente su apasionado romance se convertiría en una espiral de oscuridad, ni las trágicas consecuencias que seguirían. Al otro lado de la ciudad, en el bullicioso departamento de policía de Chicago, la detective Sarah Chen estaba a punto de terminar su turno cuando sonó su teléfono. La voz al otro lado de la línea era frenética, reportando una persona desaparecida en el suburbio de Maplewood. Mientras Sarah anotaba los detalles, un escalofrío recorrió su espalda. No podía sacudirse la sensación de que este caso sería diferente a cualquier otro en el que hubiera trabajado antes. Poco sabía ella que su investigación descubriría una red de mentiras, pasión y traición que sacudiría los cimientos de la tranquila comunidad suburbana, sin dejar a nadie intacto por sus consecuencias. A medida que avanzaba la noche, el plan de Patricia y Kyle comenzó a tomar forma. Decidieron hacer parecer que el señor Johnson se había ido de la ciudad repentinamente, quizás debido a alguna crisis personal desconocida. Kyle, con manos temblorosas, compuso un breve correo electrónico desde la cuenta de su padre a su empleador, citando una emergencia familiar que requería atención inmediata. Patricia, mientras tanto,
se centró en la macabra tarea de limpiar la escena del crimen. Saqueó su lavadero en busca de productos de limpieza, armándose con lejía, cepillos y bolsas de basura. La visión que la recibió cuando entró en la casa de los Johnson le revolvió el estómago, pero se obligó a superar la repulsión y ponerse manos a la obra. Mientras fregaba las manchas de sangre en la alfombra de la sala de estar, la mente de Patricia divagaba sobre lo rápido que su vida se había desmoronado. Hace solo unas semanas, su mayor preocupación era qué hacer para la cena. Ahora era cómplice de un asesinato, tratando desesperadamente de encubrir un crimen que amenazaba con destruir todo lo que apreciaba. Kyle, por su parte, parecía estar en estado de shock. Se movía por la casa como un fantasma, siguiendo mecánicamente las instrucciones de Patricia. Sin embargo, cuando llegó el momento de lidiar con el cuerpo de su padre, se echó atrás. «No puedo», susurró, con el rostro entendido. Continuaré la historia en español. «No puedo», susurró Kyle, con el rostro ceniciento. «No puedo tocarlo». Patricia se armó de valor, sabiendo que si iban a llevar esto hasta el final, ella tendría que ser la fuerte. «Está bien», dijo, con una voz sorprendentemente firme. «Lo haré yo. Tú solo tienes que ayudarme a moverlo». Juntos, lograron envolver el cuerpo del señor Johnson en una lona del garaje. El peso era impactante, y Patricia se encontró preguntándose absurdamente cómo nunca se había dado cuenta de lo pesado que podía ser un cuerpo humano. Lucharon para cargarlo en el maletero del coche de Kyle. El esfuerzo los dejó a ambos sudando y sin aliento. Cuando la primera luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, Patricia y Kyle estaban de pie en el camino de entrada de los Johnson, evaluando su trabajo. La casa lucía inmaculada, sin rastro de la violencia que había ocurrido allí hacía solo unas horas. ¿Y ahora qué? «Component placement», preguntó Kyle, con la voz ronca. Patricia respiró hondo, tratando de ignorar el temblor en sus manos. «Ahora tenemos que deshacernos de tu padre. Hay una vieja cantera a 1 hora al norte de aquí. Es profunda y la gente ya no va mucho por allí. Vamos a lastrar el cuerpo y lo arrojaremos allí». Kyle asintió mecánicamente, subiéndose al asiento del conductor de su coche. Patricia dudó un momento antes de unirse a él. Mientras salían del camino de entrada, echó un vistazo a su propia casa, donde su familia aún dormía plácidamente, ajena a la pesadilla que se había desarrollado justo al otro lado de la calle. El viaje a la cantera fue tenso y silencioso. Patricia esperaba constantemente ver luces de policía en el espejo retrovisor, pero las carreteras estaban inquietantemente vacías en las primeras horas de la mañana. Cuando finalmente llegaron, el sol se había elevado por completo, proyectando una luz engañosamente alegre sobre el sitio abandonado. La tarea de deshacerse del cuerpo del señor Johnson fue sombría y agotadora. Añadieron rocas a la lona para darle peso, luego lo empujaron a las turbias aguas de la cantera. Mientras lo veían hundirse bajo la superficie, Patricia sintió que una parte de sí misma se hundía con él, desapareciendo en las profundidades de la culpa y el arrepentimiento. El viaje de vuelta a Maplewood fue tan silencioso como el de ida. Tanto Patricia como Kyle estaban perdidos en sus propios pensamientos. La enormidad de lo que habían hecho comenzaba a calar en ellos. Cuando Kyle se detuvo frente a la casa de Patricia, ella se volvió hacia él con una expresión grave. «Kyle, escúchame», dijo con voz baja y urgente. «A partir de este momento, no podemos vernos más. No podemos hablar, ni siquiera podemos reconocernos si nos cruzamos en la calle. ¿Lo entiendes?» Kyle asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y algo que parecía inquietantemente como alivio. «Lo entiendo, señora H. Lo siento por haberla arrastrado a esto». Patricia sintió una oleada de ira ante sus palabras. «Ambos somos responsables de esto, Kyle. No lo olvides. Ahora ve a casa, actúa con normalidad
y espera a que la policía se ponga en contacto contigo sobre la desaparición de tu padre. Recuerda nuestra historia. Mientras veía a Kyle alejarse, Patricia sintió que una sensación de finalidad la invadía. Sabía que, pasara lo que pasara a continuación, su vida nunca volvería a ser la misma. Los despreocupados días de romance veraniego habían desaparecido, reemplazados por un oscuro secreto que la perseguiría en cada momento de vigilia. Dentro de su casa, Patricia se duchó, frotando su piel hasta dejarla en carne viva, como si pudiera lavar los acontecimientos de la noche junto con la suciedad y el sudor. Cuando su familia comenzó a despertar, ella ya se había recompuesto, presentando la imagen de la perfecta ama de casa suburbana, preparando el desayuno para sus seres queridos. Mientras servía café y volteaba panqueques, la mente de Patricia no dejaba de dar vueltas, tratando de anticipar cada posible escenario que pudiera exponer su crimen. Sabía que los próximos días y semanas serían cruciales. Un paso en falso, una inconsistencia en su historia, y todo se vendría abajo. Lo que Patricia no sabía era que, al otro lado de la ciudad, la detective Sarah Chen ya estaba armando el rompecabezas de la desaparición del señor Johnson. Mientras entrevistaba a los vecinos y recolectaba evidencias, no podía sacudirse la sensación de que algo en este caso no cuadraba. Los instintos de la detective, afinados por años en la fuerza, le decían que había más en esta historia de lo que se veía a simple vista. A medida que los días de verano se extendían hacia el otoño, la investigación sobre la desaparición del señor Johnson se intensificó. Patricia observaba con creciente ansiedad cómo los coches de policía se convertían en una vista común en su tranquilo vecindario. Intentaba mantener su rutina normal, pero la tensión comenzaba a notarse. Richard, su marido, notó el cambio en el comportamiento de su esposa. ¿Estás bien, cariño?, Zrenia preguntó una noche, con el ceño fruncido de preocupación. Pareces distraída últimamente. Patricia forzó una sonrisa, odiándose a sí misma por la facilidad con la que ahora le salían las mentiras. Estoy bien, querido. Solo estoy preocupada por el pobre Kyle, con su padre desaparecido y todo. Es algo terrible que haya sucedido en nuestro vecindario. Richard asintió con simpatía, atrayéndola hacia un abrazo. Patricia se tensó involuntariamente, sintiéndose indigna de su consuelo. Se apartó suavemente, poniendo como excusa que necesitaba terminar de lavar los platos. Mientras estaba de pie en el fregadero, fregando mecánicamente platos que ya estaban limpios, sintió el peso de su engaño presionando sobre ella. Al otro lado de la calle, Kyle luchaba con sus propios demonios. Siempre había sido un chico popular, despreocupado y rápido para sonreír. Pero en las semanas siguientes a la desaparición de su padre, se volvió retraído y malhumorado. Su madre, preocupada por su marido desaparecido, apenas notó el cambio en el comportamiento de su hijo. La detective Sarah Chen, sin embargo, sí lo notó. Mientras realizaba entrevistas de seguimiento con la familia Johnson y sus vecinos, prestó mucha atención al comportamiento de Kyle. Algo en la energía nerviosa del joven y su mirada evasiva hizo sonar las alarmas en su mente. Kyle, dijo suavemente durante una de estas entrevistas, sé que es un momento difícil para ti, pero necesito preguntarte algo. ¿Tú y tu padre tuvieron alguna discusión antes de que desapareciera? ¿Algo que pudiera haberlo hecho irse repentinamente? Los ojos de Kyle recorrieron la habitación, nunca encontrándose del todo con la mirada de la detective. No, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Todo estaba bien, normal. Sarah hizo una anotación en su libreta, sus sospechas creciendo. Al salir de la casa de los Johnson, vio a Patricia Holloway, al otro lado de la calle, cerrando apresuradamente sus cortinas. La detective frunció el ceño, haciendo una nota mental para examinar más de cerca las declaraciones de los vecinos. A medida que el otoño daba paso al invierno, el caso parecía enfriarse junto con el clima.
Pero Sarah Chen no era de las que se rendían fácilmente. Pasaba largas horas revisando evidencias, volviendo a entrevistar a testigos y siguiendo incluso las pistas más pequeñas. Fue durante una de estas sesiones nocturnas en la comisaría cuando Sarah tuvo un avance. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios a lo largo de la ruta que el señor Johnson habría tomado si hubiera dejado la ciudad como sugería el correo electrónico a su trabajo. Mientras avanzaba rápidamente a través de horas de video granuloso, algo llamó su atención. Allí, en la pantalla, estaba el distintivo Chevy, destartalado de Kyle Johnson, dirigiéndose hacia el norte, fuera de la ciudad, en las primeras horas de la mañana, después de que el señor Johnson fuera visto por última vez. Sarah se inclinó más cerca, con el corazón acelerado. La marca de tiempo en el video era las 4:17 de la mañana, mucho después de que Kyle hubiera afirmado estar en casa durmiendo. Con esta nueva pieza de evidencia, Sarah comenzó a construir una línea de tiempo. Cruzó las referencias del paradero de Kyle con los registros de torres de telefonía celular, transacciones con tarjetas de crédito y declaraciones de testigos. Lenta pero seguramente, comenzó a emerger una imagen, una que situaba a Kyle en el centro de la desaparición de su padre. Pero algo todavía no cuadraba. Los instintos de Sarah le decían que Kyle no había actuado solo. Mientras revisaba sus notas de las entrevistas del vecindario, sus ojos seguían volviendo a un nombre: Patricia Holloway. Por una corazonada, Sarah decidió investigar más a fondo los antecedentes de Patricia. Lo que encontró la sorprendió. Antes de establecerse en la vida como ama de casa suburbana, Patricia había sido una aspirante a escritora, con una inclinación por las novelas de crimen. Sarah se preguntó si este detalle aparentemente inocuo podría ser más significativo de lo que parecía. A medida que el invierno se profundizaba, la presión comenzó a pasar factura, tanto a Patricia como a Kyle. Se habían mantenido fieles a su acuerdo de no comunicarse, pero cada uno era agudamente consciente de la presencia del otro en el vecindario. Cada coche de policía, cada golpe inesperado en la puerta, hacía que sus corazones se aceleraran con el temor de que su secreto hubiera sido finalmente descubierto. Patricia se encontraba incapaz de dormir, pasando largas noches mirando al techo, repasando una y otra vez los eventos de aquella fatídica noche en su mente. Comenzó a beber más pesadamente, usando el alcohol para adormecer la constante ansiedad que la carcomía. Kyle, mientras tanto, se sumergió en sus estudios con un fervor que rayaba en la obsesión. Pasaba largas horas en la biblioteca, evitando su casa y las miradas de lástima de los vecinos que aún lo veían como el pobre chico cuyo padre lo había abandonado. Fue en una de esas noches tardías en la biblioteca cuando la fachada cuidadosamente construida de Kyle finalmente comenzó a agrietarse. Al salir, se topó literalmente con la detective Chen, que lo estaba esperando. «Kyle», dijo Sarah, con voz calma pero firme, «creo que es hora de que tengamos una conversación real sobre lo que pasó la noche que tu padre desapareció». El color desapareció del rostro de Kyle cuando se dio cuenta de que la red se estaba cerrando. En ese momento, tomó una decisión que sellaría no solo su destino, sino también el de Patricia. «Quiero hacer un trato», soltó, con la voz temblorosa. «Te lo contaré todo, pero quiero protección. No fui solo yo. La señora Holloway también estuvo involucrada». Los ojos de Sarah se abrieron ante esta confesión inesperada. Había sospechado de la participación de Patricia, pero escucharlo confirmado le envió una descarga de adrenalina. «De acuerdo, Kyle», dijo, conduciéndolo a su coche. «Vamos a la comisaría y me lo cuentas todo». Mientras Kyle soltaba toda la sórdida historia, el affair, la confrontación con su padre, la muerte accidental y el elaborado encubrimiento, Sarah escuchaba con una mezcla de shock y distanciamiento profesional. Había visto mucho en sus años en la fuerza, pero la profundidad del engaño, en este caso, aún lograba sorprenderla.
Al otro lado de la ciudad, felizmente ignorante de la traición de Kyle, Patricia por fin lograba conciliar el sueño. Sus sueños, sin embargo, estaban lejos de ser pacíficos. Se revolvía inquieta, atormentada por imágenes del cuerpo sin vida del señor Johnson y las oscuras aguas de la cantera. Fue despertada bruscamente por el sonido de golpes en su puerta principal. Desorientada y aún medio dormida, Patricia bajó las escaleras tambaleándose. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con la detective Chen y dos oficiales uniformados. «Patricia Holloway», dijo Sarah, con voz firme y profesional. «Está bajo arresto por complicidad en asesinato y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal». Mientras la detective continuaba leyéndole sus derechos, Patricia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Vagamente era consciente de Richard apareciendo detrás de ella, exigiendo saber qué estaba pasando. Oyó las exclamaciones de shock de sus hijos, despertados por el alboroto. En ese momento, mientras el frío acero de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas, Patricia se dio cuenta de que la vida cuidadosamente construida, que había intentado proteger tan desesperadamente, finalmente se había hecho añicos de manera irrevocable. El arresto de Patricia Holloway y Kyle Johnson envió ondas de choque a través de la comunidad de Maplewood. Los vecinos que antes intercambiaban amistosos saludos sobre céspedes perfectamente cuidados, ahora se encontraban en el centro de un frenesí mediático. Los reporteros descendieron sobre el tranquilo suburbio, hambrientos de cualquier detalle sobre el escandaloso affair y sus trágicas consecuencias. En los días que siguieron, mientras Patricia y Kyle permanecían en celdas separadas esperando el juicio, la historia completa comenzó a emerger. Los sórdidos detalles de su relación, la muerte accidental del señor Johnson y el elaborado intento de encubrimiento fueron publicados en los periódicos y diseccionados en podcasts de crímenes reales. Richard Holloway, devastado por la traición de su esposa y la destrucción de su familia, solicitó el divorcio. Los hijos de Patricia, incapaces de reconciliar a la madre amorosa que creían conocer con la mujer acusada de tales crímenes terribles, se retiraron a un silencio conmocionado. La madre de Kyle, ya tambaleándose por la pérdida de su marido, ahora tenía que enfrentarse a la horrible realidad de que su hijo era responsable de su muerte. Se convirtió en una reclusa, rara vez saliendo de la casa que una vez había estado llena de los sonidos de una familia feliz. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, la fiscalía pintó un cuadro condenatorio de las acciones de Patricia y Kyle. Los mensajes de texto y correos electrónicos recuperados de sus teléfonos revelaron el alcance de su aventura y el pánico que siguió a la muerte del señor Johnson. La evidencia forense de la cantera, donde se arrojó el cuerpo, proporcionó el último clavo en el ataúd de su defensa. El abogado de Patricia intentó retratarla como una víctima de la manipulación de un hombre mucho más joven, pero el jurado pareció poco convencido. El equipo de defensa de Kyle, por otro lado, argumentó a favor de la indulgencia basándose en su edad y la naturaleza no premeditada de la muerte de su padre. El juicio duró 3 agotadoras semanas, con cada día trayendo nuevas revelaciones y testimonios impactantes. Patricia y Kyle, que una vez fueron tan íntimos, ahora se sentaban en mesas de defensa separadas, apenas reconociendo la presencia del otro. En el último día del juicio, mientras el jurado entraba para entregar su veredicto, un silencio cayó sobre la abarrotada sala del tribunal. Patricia cerró los ojos, con las manos fuertemente apretadas en su regazo, mientras rezaba silenciosamente por un milagro que sabía que no llegaría. En el caso del Estado contra Patricia Holloway, sobre el cargo de complicidad en asesinato, nosotros, el jurado, encontramos a la acusada culpable. La palabra resonó en la sala del tribunal, seguida por jadeos y sollozos ahogados de la familia de Patricia. Ella permaneció inmóvil,
su rostro una máscara de resignación. En el caso del Estado contra Kyle Johnson, sobre el cargo de homicidio en segundo grado, nosotros, el jurado, encontramos al acusado, culpable. Kyle se desplomó en su silla, el peso de sus acciones finalmente pareciendo golpearlo con toda su fuerza. Mientras el juez se preparaba para dictar las sentencias, Patricia finalmente se permitió mirar a Kyle. Sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, una vida de arrepentimiento y palabras no dichas pasando entre ellos en ese breve momento. La voz del juez cortó la tensión en la sala. Patricia Holloway, por su papel en este atroz crimen y el posterior encubrimiento, la condeno a 15 años en la prisión estatal. Patricia cerró los ojos, aceptando su destino con una dignidad silenciosa que sorprendió incluso a quienes mejor la conocían. Kyle Johnson, continuó el juez, su voz cargada con el peso de su decisión. Aunque el tribunal reconoce la naturaleza no premeditada de la muerte de su padre, sus acciones posteriores demuestran una indiferencia insensible por la vida humana y la ley. Lo condeno a 25 años en la prisión estatal. Mientras los alguaciles se movían para llevarse a Patricia y Kyle, la detective Sarah Chen observaba desde el fondo de la sala del tribunal. No sentía satisfacción por el resultado, solo una profunda tristeza por las vidas destruidas por un momento de pasión y una serie de decisiones trágicamente equivocadas. Fuera del juzgado, los reporteros clamaban por declaraciones de las familias y los abogados, pero para Patricia y Kyle, el ruido y el caos se desvanecieron mientras eran conducidos a vehículos de transporte penitenciario separados. Su romance ilícito, que había ardido tan brillante y destructivamente, ahora no era más que cenizas, dejando tras de sí una estela de devastación que se sentiría durante años.